Este episodio está padrinado por alguien que ha decidido permanecer en el anonimato. Su mecenazgo nos reconecta con nuestras raíces, con el propósito puro de divulgación, pero también con el cariño con el que modelamos y envolvemos este podcast. No conocemos muchos de vuestros nombres, pero queremos agradecer el apoyo que percibimos y recibimos de quienes estáis ahí y seguís ahí, a pesar de nuestras pausas y ritmo particular. Hoy te proponemos un viaje al pasado, a un lugar muy explorado, pero aún desconocido. Allí se localiza lo que somos, cómo pensamos y actuamos. Ajusta tus cascos y agárrate fuerte. Viajamos al interior de tu cabeza. Estamos dentro de la tripa de tu madre, nadando entre el líquido amniótico. Aquí empieza a desarrollarse tu cerebro, en las primeras semanas del embarazo. En este momento surgen nada más y nada menos que 86.000 millones de neuronas, que se van a encargar de que puedas moverte, ver, oír y comer. Tienes muchas células, pero poco organizadas. Desde el nacimiento hasta los 3 años, todas esas neuronas empiezan a conectarse de una manera increíble, como nunca jamás volverá a suceder en tu vida. Se producen aproximadamente entre 700 y 1000 conexiones por segundo. El cableado de tu cerebro se va a ir ordenando de una forma u otra dependiendo de los estímulos del exterior, como la sonrisa de tu madre, ese libro que leyó tu abuelo en voz alta, el primer día en el que te lanzaste por el tobogán en el parque. Lo que te pasó en la infancia ha condicionado en cierto modo tu aprendizaje en esta etapa y en las futuras. Realmente hay mucho en juego en esos primeros 1000 días de vida. Forma parte de quién eres ahora. Desde ese momento hasta los 10 años aprenderás muchas palabras, muchas más si te gustan los libros. Hay una explosión del lenguaje, los conocimientos y la cultura. Y casi sin darte cuenta, llegamos a un momento delicado, la adolescencia. Tu cuerpo cambia mucho, muchísimo por dentro y por fuera. Tu cerebro no va a crecer de tamaño, pero se reorganiza bajo la supervisión y permiso de las hormonas. ¿Qué tantos quebraderos de cabeza te dieron a ti y a los tuyos? Sí, es una etapa complicada. Hay mucho que ordenar. El jaleo de tu cerebro y la habitación. Aprendes a controlar los impulsos, pero hay ganas de experimentar. Te vuelves más analítico, cuestionas, buscas tu hueco, tu identidad. Y si todo marcha bien, sobre los 23 años culminarás el viaje de la maduración cerebral. En concreto, en la parte más delantera de tu cerebro, llamada corteza prefrontal, que será vital para razonar ahora y durante toda tu vida. Como ves, es un proceso complejo que llevará años y que es mejor hacer con calma para elegir las conexiones adecuadas. Cable rojo o cable azul. Aunque no haya bomba que desactivar, las células de tu cerebro tienen una gran responsabilidad. Pues bien, ahora imagina que como un tsunami interrumpen y aparecen una tormenta de luz, ruido y movimiento, acompañado de una lluvia de dopamina que lo inunda todo. Tus neuronas están revueltas, naufragan aturdidas y despistadas. No encuentran dónde agarrarse. Esa conexión con las otras, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hay delante de tus ojos? Quédate y lo descubrirás. La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón. Pediatras al micro. Empezamos. Hola, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos toca de una manera y de otra, ¿no? Como pediatras, como madres y también como usuarias. Y es que es una realidad, ¿no? Al final las pantallas están con nosotros todo el rato, en todo lo que hacemos. Bueno, es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el móvil, la tablet, la tele, los videojuegos. Y entonces, bueno, pues una de las preguntas que nos hacemos, que tampoco somos muy originales porque esto ya está en boca de mucha gente, es qué conlleva, ¿no?, toda esta presencia de pantallas en la población infanto-juvenil en concreto, que son
o parece que son los más vulnerables. Hoy tenemos con nosotras a una gran amiga, es que me hace muchísima ilusión, estoy también un poco nerviosa. Es compañera de residencia, es una magnífica pediatra. Yo creo que ella es pediatra hasta antes de saber que iba a ser pediatra, o sea, de estas de cuna. Y la verdad es que, bueno, la conozco muy bien, así que no me ha sorprendido nada cuando la he escuchado hablar de este tema con pasión, porque cuando las cosas le parecen importantes le pone mucha pasión, conocimiento, evidencia y mucha convicción. Claramente ella se merecía un cachito de este podcast, así que nada, Kaixo Leire. Kaixo, chicas. Bueno, qué bonitas palabras, Sole. La verdad que yo estoy muy ilusionada de estar con vosotras porque es como volver a la residencia un poco y, ¿no?, tomarnos ahí un café y charlar y compartir, bueno, pues esa profesión que nos gusta a todas un montón y que nos apasiona. Así que yo encantada. Muchas gracias por invitarme. No sé si tenemos ahora más o menos ojeras que cuando estábamos salientes de guardia, pero... Uy, más seguro. Que además nos hace mucha ilusión presentarte como pediatra de atención primaria. Y la única pena es que tengamos que conversar de forma virtual. Así que, bueno, tendremos que inventarnos otra excusa para ir a verte a Vitoria. Sabemos que es una ciudad verde con buena música, bonitos parques. Es que ricasco por acompañarnos hoy, Leire. A vosotras. Bueno, pues creo que este tema va a dar para divagar bastante. Nos han dicho, ¿no?, que realmente nuestros hijos son nativos digitales, ¿no? Que nacen ya con un móvil en la mano, que ya en vez de pasar hojas, pues lo que hacen es scroll. Yo he visto niños coger marcos de fotos y darle como con el dedo, ¿no? O sea, que eso te da un poco que pensar. Pero la realidad es que esto de lo de los nativos digitales, bueno, pues es un poco falacia, yo creo. Antes de meterme de lleno, sí que quería como dejar claro que no es que yo esté en contra de la tecnología, creo que hablo un poco por todas, que no es que crea que debamos ir en carromato por la vida, que nos facilita muchísimo la vida, en medicina también, o sea, ahora operamos con robots, ¿no? Y bueno, y creo que el problema básicamente, un poco el conflicto, es el uso a lo mejor quizás un poquito más lúdico, ¿no?, que le damos y lo que dejamos de hacer cuando estamos delante de la pantalla. Entonces, bueno, por poner un poco en contexto, sabemos que llena el cerebro, ¿no?, que además hablamos en la introducción, pues de ese circuito un poquito de recompensa, ¿no? Tenemos esa sustancia que está en nuestro cerebro, que se llama dopamina, que es una sustancia como súper importante porque refuerza cosas, ¿no?, ciertos hábitos a nivel evolutivo, ¿no?, que nos ha hecho llegar un poco hasta aquí. Pero claro, el problema es cuando secuestramos ese circuito y lo estamos todo el rato como estimulando, ¿no? Al final funciona como una droga que es, ¿no? Y yo la primera pregunta que te quería hacer es ya sentando un poco esta base, has leído tú, has estudiado, ¿por qué las pantallas son un problema en concreto en la infancia y adolescencia? Un problema importante en las pantallas de hoy en día es el acceso a Internet, o muchos de los problemas vienen derivados no solo de la pantalla como tal, sino de los contenidos, del que estén conectadas a Internet, del pasar de un contenido a otro, o sea, de otras cosas, de lo que es solo la pantalla, como podría ser la televisión, ¿no? Que también la televisión lleva más tiempo con nosotros y cuando se ha estudiado también se ha visto que simplemente la televisión pues, se ha asociado a problemas de salud pues como obesidad, trastornos del sueño, etcétera. Las pantallas hoy en día, el tema es que son ubicuas, están súper normalizadas y que una exposición a edades tempranas y de muchas horas, pues sí que se está viendo que tiene efectos a nivel de neurodesarrollo, de cognición, de atención, aparte los ya mencionas un poco para como obesidad y sueño, que son los más estudiados, a otros muchos niveles, ¿no? Y de la salud física, mental, muchísimo, afectivo, sexual, social, porque involucra un montón de cosas, redes sociales, videojuegos, filtros, problemas de adicción o riesgo de adicción. Entonces, es un tema muy amplio en ese sentido, ¿no? Que tiene varios aspectos diferentes que el tema exclusivo de que sea una pantalla. Sí, o sea que al final es verdad que no es la pantalla en sí, sino todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí, y continuo, en cualquier sitio, o sea, tener en el bolsillo, ¿no? Y los propios adultos estamos enganchados, o sea, tiene muchas utilidades, pero a veces separar eso, lo laboral o organizativo, que tiene muchísimas utilidades, a lo lúdico, lo de, justo me llega una notificación y de repente ha pasado media hora, de los algoritmos que te dan lo que quieres, de las aplicaciones que están diseñadas para enganchar. Entonces, mucho riesgo hay
también para la población adulta. Lo que pasa que el cerebro del niño y del adolescente es particular porque está en desarrollo, está en aprendizaje y entonces es mucho más vulnerable a todo eso y tiene un coste de oportunidad mucho mayor que en una persona adulta que tiene pues, ciertas características, se supone, ya desarrolladas, cosas como el autocontrol, que el cerebro del niño y el adolescente es que no lo tiene desarrollado, con lo cual es incapaz por definición. Y si encima a eso le pones delante algo que está diseñado para enganchar, pues es muy difícil que uno se pueda regular solo. Bueno, realmente mi cerebro se supone que es adulto y a mí me cuesta mucho. O sea, yo hay veces que confieso que tengo cierta adicción, ¿no? Y soy adulta y tengo herramientas para regularme, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos y a veces de repente miras tu tiempo de consumo en el móvil o alguien de tu entorno te dice, pero bueno, y eres consciente, tomas conciencia del tiempo que te lleva. Nosotros lo vemos, yo creo todos, ¿no? Al final, en términos de atención, para mí es espectacular el efecto que supone tener el móvil en la mano. Sí, es que de hecho, ¿no? Los que diseñan aplicaciones y todas estas cosas son, o dentro del equipo, o lo que dicen es que sobre todo son psicólogos, o sea, que entienden la mente y saben un poco cómo funciona y la quieren usar, vamos a decir, o aplicar esa sabiduría o ese conocimiento a enganchar, ¿no? No para que uno se sienta mejor consigo mismo, tal, sino para que estemos más enganchados, ¿no? Y yo una frase que la verdad que me impactó mucho cuando la oí, que le preguntaron a uno de los creadores de Netflix cuál era su principal competidor, ¿no? Pues como yo pensando, pues HBO, alguna otra plataforma, y dijo el sueño. Sí. Y dices como, jolín, ¿no? Asusta un poco, y es verdad. Bueno, de hecho, ahí lo llaman el arma de destrucción masiva de la atención y de la concentración. Y luego, pues bueno, también en otros ámbitos, es que el otro día estaba viendo una entrevista y escuché, creo que era un neurofisiólogo que hablaba de esto del efecto Flynn. Cuéntame un poquito qué es esto, Leire. El efecto Flynn describe que cada generación, cada década, cuando se hacen estudios de cociente intelectual, ¿no? Como de inteligencia, digamos, medida por algo objetivo, digamos, ¿no? Una serie de ítems, pues se ha ido viendo que cada década es como más inteligente o puntúa mejor en esas pruebas que la anterior. Y en las últimas 2 se ha visto que eso ha ido para abajo, o sea, como que somos menos inteligentes o que en las pruebas puntuamos peor. No se puede afirmar que esto es consecuencia de las pantallas, claro que no, pero sí que se cree que tiene su influencia, porque a nivel social, a nivel escolar, a nivel laboral, bueno, todos nos damos cuenta de cómo nos afecta a la atención y en los centros educativos también lo describen, ¿no? Aparte de problemas de convivencia por otros temas, de atención y un poquito de capacidad. Estuve escuchando a este neurofisiólogo, ¿no? Que decía como que parecía que el coeficiente intelectual como que que había ido subiendo como hasta los años 90, que con la aparición un poco más de la televisión y todo eso más general en todas las casas, como que se había estancado y que a partir de los 2000, que es un poco cuando apareció todo el tema de las más tablet, smartphone, etcétera, que no es que se hubiese estancado, es que efectivamente sí que estaba decayendo, ¿no? Entonces, bueno, que probablemente mucho tiene que ver con esto también de la atención y todas estas movidas, ¿no? Que, bueno, al final toca tantos palos que obviamente las pantallas en sí no te hacen tonto, sí es un poco, no, por decirlo así burdamente, es un poco, pues, todo, sobre todo yo creo que todo lo que dejas mucho también de hacer cuando estás delante de la pantalla. Y hacía muchísimo hincapié con lo del lenguaje, el lenguaje y la lectura, ¿no? Que mucho de lo que dejas de hacer cuando estás con la pantalla delante es que no lees tanto. Y claro, eso también es vital y sobre todo en las edades en las que estamos hablando, en las que se tiene que enriquecer todo el lenguaje, aparición de expresiones nuevas, todo el magma cultural que vas a tener ya. Sí, eso además muchas, ¿no? aplicaciones o dibujos animados o cosas para niños muy pequeños las venden como que son buenas para su aprendizaje sin ninguna evidencia científica. Aprender incluso idiomas o canciones y hay mucha gente que lo cree, que lo cree de verdad, ¿no? Y cuando se han hecho estudios, hay bastantes estudios, cada vez más, porque este es un tema que en los últimos años se está investigando un montón. Lo que pasa es que la ciencia va más lento que el desarrollo de la tecnología, ¿no? La evidencia científica. Y cuando se han hecho estudios se ha visto que en vez de mejorar,
empeora el vocabulario, empeora muchas capacidades que son necesarias para el lenguaje o diferentes, aparte de regulación emocional y otras cosas. Y solo unos pocos en condiciones como muy concretas de programas muy concretos, tipo lo que podría ser Barrio Sésamo en nuestra época, pero siempre acompañado. O sea, si alguien está viendo algo con un adulto, con su referente cuidador, que le estás reforzando lo que está viendo y estás, mira, la vaca hace no sé cómo, porque esto, pero sin ese acompañamiento no tiene un efecto positivo y no tiene un efecto mayor que el que sería estar simplemente delante de un libro o viendo una vaca en la naturaleza y hablando de lo que es una vaca, ¿no? Respecto a una pantalla que es muy pobre respecto a las 3 dimensiones, al tocar, al manipular, que eso es súper importante en la primera infancia para conocer la realidad. En esto es importante incidir un poco en lo que decía Sole al inicio, ¿no? O sea, nosotras no somos detractoras de la tecnología, yo de hecho soy una apasionada, y que lo que antes apuntaba Leire, que al final hay mucha gente estudiando el tema de la atención, también de cara a no desresponsabilizarnos para nada, ¿no? Pero para entender que son unos mecanismos unas ruedas tan grandes las que están engranándose ahí detrás, que debemos de hacer hincapié como adultos responsables y como sociedad de la importancia de legislar todo esto, ¿no? Y a mí, en ese sentido, me aportó mucho un libro que leí de un autor que se llama Johann Hari, que se llama El valor de la atención. Y ese señor, sobre todo, se dedicó a investigar, a conversar con mucha gente, a hacer muchas entrevistas de hasta qué punto la industria que hay detrás de toda la pantalla invierte en la línea de lo que tú decías, ¿no? Del manager o el CEO de Netflix, para que nosotros estemos ahí. Y creo que si entendemos eso como adultos, también podemos entender mejor como padres y como madres la importancia de controlar, en cierto modo, y de luego empoderar también a nuestros hijos cuando sean más mayores, para que no caigamos en esas redes en las que ya no hay salvación, que nosotros no somos los culpables. Y creo que no por quitarnos responsabilidad, sino por dirigir también el foco hacia donde más podemos producir cambios, ¿no? Es decir, como sociedad reclamar que también haya una serie de normas, de legislaciones y protejan también a nuestros niños de ese enganche. Eso es básico, yo creo. Y me parece que estamos en un punto en el que seguramente, o sea, esto ha sido como un tsunami, ¿no? Que ha arrollado también en los coles, que han puesto pantallas por todas partes, porque nos ha fascinado a todos la tecnología y parecía que era lo mejor y lo que hacían en países europeos que de hecho ahora están reculando. Esto nos ha un poquito arrollado y la verdad que, bueno, pues la gente que ahora tiene niños adolescentes y que pues han entregado un smartphone, ¿no? Con edades seguramente más tempranas de lo que querrían, muchos o algunos, o por inercia o por desconocimiento, que pues ese tema igual tratamos más adelante, pues les ha arrollado y es que no se podía ir como en contra, bueno, no en contra, sino ser crítico con eso o decir, bueno, pues igual yo no quiero todavía, y ahora en los últimos años pues en las noticias sale casi cada día alguna noticia en relación con esto. Muchos países están intentando legislar o un poquito con comités de expertos o diferentes formas un poco, ¿no? O de prohibir, como en Australia, redes sociales o algunas medidas ya más institucionales en estas líneas, ¿no? O sea, como que como sociedad yo creo nos estamos dando cuenta de que quizás nos hemos pasado. Y, como decías tú, vamos a aprovechar lo bueno de la tecnología, pero vamos a proteger a las poblaciones más vulnerables, como puede ser la infancia y la adolescencia, pues desde los diferentes ámbitos, ¿no? Sanitario, educativo, legislativo y luego lo que cada familia podamos hacer, que podemos hacer mucho, pero como decías tú, no es nuestra culpa, o sea, son cosas hechas para crear adicción. Bueno, ya hemos estado en este punto, ¿no? Con el alcohol, con el tabaco, o sea, de repente hubo una irrupción del tabaco y luego nos hemos dado cuenta de que tenía sus problemas y se ha ido regulando y no hay una prohibición absoluta de fumar, pero se ha ido regulando, ¿no? Bueno, y acordaros los riesgos de... Sí, cuando pusimos, o sea, ponían como un poco decía, madre mía, pero no van a dejar fumar ahora dentro de los restaurantes, todo se va a caer, ¿no? O sea, que efectivamente y luego no, y luego todos estamos mejor, ¿no? Es lo que tú dices, que
yo creo que ha ido como todo muy rápido. Nosotros estábamos una mezcla entre alucinados, impactados, sorprendidos. Lo que está pasando yo creo un poco ahora con el tema de lo de la inteligencia artificial y todo eso, ¿sabes? Que es que al final nos va pasando como lo mismo con diferentes cosas y a lo mejor cuando echemos la vista atrás dentro de unos años, pues decimos, madre mía, pues como con lo del tabaco, ¿no? Que ibas al médico y estaba fumando el médico. Nunca es tarde, oye. Y yo con respecto a esto que has dicho, Leire, que enganchando un poco con lo del tema, efectivamente, de lo de la digitalización de las aulas y todo esto que has comentado, que, bueno, por si la gente se quiere adentrarse un poquito más, estaba lo del informe PISA, que efectivamente lo que vio es que con la digitalización pues parece ser que, bueno, pues que empezamos un poco a bajar en casi todo, en concreto en matemáticas y en lenguaje, creo que bastante, pero lo bueno es por lo menos verlo ahora y lo que tú dices, recular, ¿no? Y Suecia, que creo que fue de los primeros países que lo quiso digitalizar y todo y tal, ahora ha vuelto como para atrás y están volviendo un poco más a la, bueno, pues a lo mejor a la educación un poco más de antes, que en realidad es que no hay nada que equivalga a un buen profesor. O sea, el buen profesor, da igual le des una tablet, le des un libro, no sé, que haga como con un cincel en la pared, ¿no? Entonces, a lo mejor yo saco un poco ahí la lanza por el profesorado, que a lo mejor toda esa millonada de euros que se han invertido en digitalizar, pues a lo mejor sí se contratan más profesores, mejores características del trabajo, bueno, pues esas cosas probablemente los resultados mejoren y todos nuestros niños. Sí, ahí yo mejor. creo que el tema, bueno, yo no soy del mundo de la docencia, no tengo contacto cercano, pero seguramente es cuándo, cómo, por qué y para qué, ¿no? Exacto. O sea, tendrá utilidades muy buenas, pero que aporten un valor añadido. Totalmente. O sea, un libro digital respecto a un libro en papel, en la infancia y la adolescencia no aporta. A mí si voy a viajar, o sea, un adulto que dices, bueno, es que como viajo me ocupa menos, me pesa, o sea, tiene esa utilidad. No cargas con él. En el cole no suele aportar. Otro tipo de cosas puede ser que sean útiles, que yo conozco herramientas o elementos que tengan cierta utilidad añadida o, por ejemplo, que pues para entender cómo es el cuerpo humano por dentro, pues seguramente un modelo en 3D, un viaje ahí como por dentro del cuerpo, o sea, algunas cosas pueden ser muy útiles. Yo me acuerdo en la carrera en embriología, todo en papel, me costó un montón entender y el último día nos pusieron un vídeo que era como cómo se iba transformando todo y digo, jolín, esto haberme puesto el primer día. Pues tenía un valor añadido respecto a entender algo en papel, en cortes de toda la embriología que es complicada, pero muchas cosas no tienen un valor añadido. Yo leí el término pertinencia didáctica, que me pareció fabuloso. Que sea una aliada, no un sustituto, desde luego. Eso es. Y hemos mencionado varias veces el tema del uso, del tiempo de consumo, del abuso. ¿Tienes algún dato por ahí, Leire? Sí, yo un poco los estudios que más he mirado han sido pues de UNICEF, que analizan datos pues de toda España, 41.000 niños entre 11 y 19 años, o sea, incluyen la infancia y la adolescencia, ¿no? Hace varios años ya salía como que la edad de contacto, el primer contacto con la pornografía, la media, era de 8 o 9 años, que era como bastante impactante, ¿no? Pues las horas de uso, creo que era un 50 y algo %, o sea, más de la mitad, pasaban más de 5 horas con pantallas en fin de semana. Y creo que un 30%, incluso entre semana, que a mí me cuesta que me salgan las cuentas, porque o sea, incluyendo tiempo de escolar y no escolar, pero bueno, la mayoría de ese tiempo yo creo que es de actividades no escolares, la verdad. Y luego otro estudio que se llama Emo Child, que es más reciente, también habla un poquito en esa línea, ¿no? De edad del primer móvil también muy pronto, los 11 años, y de muchas horas de pantallas al día. Desde luego muchas más de las que cualquier asociación, o sea, cualquier ya de pediatría, de psiquiatría, colegios de médicos, sociedades científicas, mucho más de lo que cualquiera de ellas recomienda. Porque a ninguna edad recomienda más de 2 horas al día. La mayoría menos. A mí me llamó la atención de esa encuesta de UNICEF que mencionas, que también les preguntaban a los niños qué hacían sus padres, ¿no? Y casi el 40% decían que sus padres utilizaban el móvil en las comidas. Entonces, bueno, pues un poco es verdad que somos sus referentes y no sé yo hasta qué punto, yo la primera, que me estará por ahí escuchando mi madre, que a veces me riñe, lo estamos haciendo bien, ¿no? En el sentido de que somos sus referentes y son a las personas a las que miran.
Claro, es que por mucho que digamos, lo que hacemos, lo que ven, les llega mucho más, ¿no? Entonces, yo también desde que, bueno, pues soy madre y tengo más preocupación y ocupación por este tema, pues hay muchas cosas que intento o que me doy cuenta de, digo, si es que estoy enganchada o quitado, pues antes lo usaba de despertador, pues lo he sacado de la habitación, a veces con frecuencia te lo llevas al baño, te lo llevas por aquí, te lo llevas por allá, pues intentamos como tenerlos aparcados, pero no lo conseguimos. O sea, a veces nos ponemos, venga, vamos a intentar delante de las niñas que no nos vean mucho, no sé qué, pero como lo usas para todo, lo usas para la agenda, lo usas para mirar la hora muchas veces, lo usas para la cámara de fotos, pues es verdad que está omnipresente, ¿no? Y es difícil porque lo usamos para todo y es muy útil. Para la compra, para mirar lo que te mandan del cole, pero al final, siguiendo el ejemplo antes del tabaco, es como decirle, no fumes, ¿no? Con un cigarro en la mano. Eso es, eso es. Entonces, es cierto que se asocia mucho, y eso en los estudios lo describen, el uso que hacen los niños y adolescentes del móvil del uso que ven en sus progenitores, ¿no? Entonces, eso como en todo, como en la alimentación saludable, como en el ejercicio físico, como en otras cosas que influyen en nuestra salud, tenemos que ser ejemplo. Pues si yo no como pescado, no puedo pedir a mis hijos que coman pescado. Uh-huh. Y también se puede hablar y se puede decir, mira, pues es que es verdad, es difícil, ¿no? Por eso no te quiero dar un móvil con 12 años con internet, porque yo no considero que es una edad, ¿no? Lo que te puedo decir yo a mis hijas, para eso. Bueno, yo creo que a lo mejor ahí está un poco el kit de la cuestión. Primero que obviamente a nosotros esto también nos afecta como adultos, ¿no? Entonces eso no quiere decir que seamos inmunes a que nos enganche, pero tenemos un poco ese clic, sobre todo nosotras que no somos, entre comillas, nativas digitales, que tenemos un poco esa cosa de que sabemos que lo estamos usando mucho, que nos estamos pasando, que nos intentamos, lo que tú dices, como autorregular un poco. Entonces, a lo mejor la clave no está en negar, ¿no? Como totalmente o prohibir, sino en hablarlo. Oye, vamos a llegar a este pacto, vamos a hacer esto por esto, por esto y por esto, yo creo esto, y que no solamente es el tiempo de consumo, que creo que ahora vamos a ir un poquito a ello para que nos digas un poco las recomendaciones, sino la intencionalidad y también el carácter de la persona que tienes delante o del niño que tienes delante, porque hay niños que es que tú ya sabes que son sedentarios, jolín, pues a ese no le des un videojuego, o que son como mucho más inquietos, más tal, que tienen como ya sabes que tienen como un carácter, entre comillas, como más adictivo, ¿no? Pues que se ponen súper nerviosos cuando se los quitas y otros que no tanto. Entonces es que a lo mejor también hay que personalizar un poco y sobre todo hablarlo con él. No es que sea que no, porque yo lo digo, porque soy tu madre o porque soy tu pediatra. Y cuando sea así, pues también el sí de por qué, o sea, se va a utilizar para esto, porque obviamente hasta las plataformas que están pues súper hechas para engancharte y tal, también tienen algunos aspectos probablemente positivos. Quiero decir, Instagram, por ejemplo, o TikTok tendrán sus plataformas en las que a lo mejor hay un grupo de personas que no ha encontrado su referente y lo encuentran ahí y no lo han encontrado en otro sitio, ¿no? Pero ahí ya han tenido que tener un recorrido de madurez y de... Sí, y de poder saber qué cosas son fiables, no fiables, son buenas o no son buenas, porque ahí pueden encontrar sus referentes que vayan en la línea de pues algo tipo anorexia, tipo bulimia, tipo depresión, tipo autolesiones, que para ellos sean un foco de bienestar, vamos a decir, o de sentirse, bueno, pues comprendidos y tal, y que les den ideas o fomenten situaciones que no son para nada saludables, ¿no? Pero que se sientan mucho más comprendidos por ellos que por su familia, que por sus amigos. Entonces, es cierto que todos tienen mucho bueno, pero al menos tal y como está escasa regulación, pienso yo, de control de edad, por ejemplo, de las redes sociales, uso en edades muy tempranas, pues creo que tiene muchos más riesgos que beneficios en edades tempranas y de forma no supervisada. Y en cuanto a lo de los tiempos que decías, pues sí, efectivamente se dan como unas recomendaciones de tiempo, sobre todo porque la realidad está lejísimos de eso. O sea, si fuese que más o menos se hace un consumo de pocas horas, pues igual nos centraríamos más en los contenidos, en el acompañamiento, en tal. Pero es cierto lo que decíamos, pues si hay muchos niños y adolescentes que se pasan 5 horas al día con pantallas, pues obviamente estás quitando mucho tiempo de hacer muchas cosas que son buenas para ti, pues necesarias, como es dormir, suficientes horas, como es las relaciones personales, como es comer. Hay mucho que dejas de hacer porque las matemáticas, 24 horas al día, pues si 5 le quitas para eso,
estás desplazando otras cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan un poco esas recomendaciones? Pues se intenta un poco que estén basadas en la evidencia científica. Antes he mencionado un poco que es difícil tener una evidencia científica perfecta o muy, ¿no? Dices, o avasalladora, o arrolladora, porque la tecnología va muy rápido, la ciencia va mucho más lento, sobre todo si se quiere ser riguroso. O sea, si se quiere hacer un buen estudio, tiene que hacerse en unas condiciones adecuadas, idealmente para un poquito para los oyentes, ¿no? Como para demostrar algo, el tipo de estudio ideal es un ensayo clínico, que obviamente eso ni es ético ni es viable, porque sería decir, 100 niños ven 4 horas de pantallas al día y 100 niños ven 0 o ven 1 y comparamos al cabo de X tiempo, ¿no? Pues cómo influyen, cómo están diferentes parámetros. Pues eso no es viable. Entonces, el tipo de estudios que se hacen se intenta que sean lo mejores posible, pero no perfectos. Que eso a veces se le achaca, ¿no? Como, claro, es que no está claro que esto sea malo. Bueno, pues hay bastante evidencia a favor y a mí hay un dato que me gusta, que es hay más evidencia digamos, que habla de los perjuicios de las pantallas que la que había que relacionara el tabaquismo pasivo con el cáncer de pulmón. Y se prohibió, lo que comentábamos antes, ¿no? Y eso es una mejora espectacular, el prohibirla en sitios cerrados, protegiendo a la infancia, entre otros. Entonces, no hace falta que esté clarísimo o perfectamente demostrar la evidencia para tomar medidas. Entonces, en los estudios que se han hecho, muchas veces se comparan eso, pues tiempos de uso mayor de 2 horas, mayor de 1 hora, y en algunos elementos hasta con 30 minutos de uso al día de media se ven efectos perjudiciales, sobre todo en edades tempranas. Por eso, cuanto más pequeños, menos tiempo de pantallas, porque el cerebro está más inmaduro, tiene que desarrollarse y tal. Eso casi todo, todas las sociedades científicas que se han posicionado hablan de eso, ¿no? Y de que haya que limitar, que lo que dice la Asociación Española de Pediatría, que cambió las recomendaciones hace poco a más restrictivas, es que de 0 a 6 años no se ha visto un tiempo seguro. Entonces, lo más cercano a 0. O sea, ya sabemos que en la sociedad actual nadie hacemos, yo tampoco. ¿Que va a ser imposible? Y entonces, pues en un momento dado, pues les voy a poner un poco de dibujos porque yo necesito preparar la cena, porque necesito tal, pues no hay problema. O sea, no hay problema, no hay que tampoco agobiarse o fustigarse o que tenga que ser 0, pero sí ser consciente un poquito de ello para intentar acercarse a eso y de que no es inocuo, vamos a decir. A mí, Leire, me gusta mucho más cómo lo has explicado tú que cómo lo has explicado, con todos mis respetos hacia los compañeros del grupo de expertos de la AEP, cómo se ha quedado registrado finalmente en el documento, porque hay veces que tengo la sensación de que con una recomendación tan restrictiva, tan punitiva, ¿no? En cierto modo, hay gente que no se lo toma en serio. Es en plan, bueno, como yo le voy a poner una pantalla delante a mi hijo y no cumplo ya la recomendación de las pediatras, me da igual 8 que 80. Yeah. Entonces, ya me vengo arriba. ¿No? Sí, es verdad, es verdad. Me parece mucho más sensato el transmitir ese mensaje nosotras como pediatras y para las personas que nos están escuchando y por si algún pediatra nos escucha y podemos darle una vuelta a la forma en la que transmitimos, porque yo me siento mucho más culpable si me dicen 0 antes de los 6 años y hay veces que he tenido madres en la consulta que me dicen, bueno, sí, a veces le pongo la pantalla para que hablen con los abuelos por videollamada, ¿no? Entonces, no es eso, ¿no? O sea, el objetivo es que no sea ese chupete digital, que no sea una persona que entretenga a tu hijo, porque realmente no es una persona, es un dispositivo. Y que volvemos a lo del contenido, que no es lo mismo hablar con tus abuelos o incluso si te pones ver unos dibujos animados que tengan un argumento, un principio, un fin, etcétera, que ver a un niño abriendo regalos uno detrás de otro en vídeos de YouTube, que es que qué mensaje le estás dando a tus hijos con eso, ¿sabes? Que sin jugar con ellos ni siquiera, con los juguetes me refiero. Sí, en las recomendaciones es verdad que echo de menos, claro, tienen que ser como escuetas que puedan estar en una página y están muy bien documentadas, pero es cierto que hay muchos matices, ¿no? No es lo mismo a un niño ponerle unos dibujos que o has descargado o tú sabes el principio y el fin y lo has elegido, que ponerle YouTube, aunque fuera el YouTube Kids, y que el niño vaya pasando, vaya eligiendo, este no me gusta, o sea, es como fomentar el uso narcótico que se llama de pasar el circuito de la recompensa. Entonces, vamos a elegir algo, ¿qué película queréis ver o qué dibujos? No sé cuál, vale, pues vamos a estar tanto tiempo o si es algo, pues dices media hora, pues y el episodio tiene media hora, pues media hora. Pero poner un poco como
que no sea el niño el que va pasando, eligiendo, esto me aburre, esto me aburre, esto me aburre, paso, porque a veces nos pasa, ¿no? O con Netflix, ¿qué película vemos? Si yo estoy 15 minutos, digo, es que ya me he cansado y ya me quiero ir a la cama porque no se me ha ocurrido cuál ver y no es lo mismo tampoco que esté acompañado. Yo tampoco siempre acompaño a mis hijas, estoy por ahí pululando. Si es algo que tú has elegido el principio y el fin, no te va a salir nada que no hayas previsto, mientras que si están en una red social, que YouTube es una red social también, ¿no? O vídeos que salen aleatoriamente, más aún si está configurado para adultos, ahí les puede salir cualquier cosa, pero incluso configurado para niños, pues es verdad que fomenta más todo ese tema, ¿no? Y de generar un poco pues adicción o de no descontrol. Esto hila también un poco con un argumento que utilizan sobre todo los abuelos, al menos los de mi casa, cuando dice mi madre le pitan los oídos. Ay, tu madre te va a correr a gorrazos. Nosotros en casa tenemos bastante conflicto con este tema, como podéis observar. Yo intento hacerlo lo mejor posible y me siento un poco impostora en algunos momentos. Tú es que estás entre dos aguas, Rosa, como Paco de Lucía. En los que hablemos en este capítulo, ¿no? Pero mi madre siempre dice, pues tú has visto mucha tele y tan mal no ha salido, ¿no? Yeah. Pero claro, no era lo mismo la tele que teníamos antes, en la cual había 3 canales, con suerte, ¿no? Cuando llegaron ahí Telecinco y Antena 3, había un horario determinado en el que había series para niños, que ahora que hay infinito contenido en millones de plataformas, 24 horas, 365 días al año. Entonces, en ese sentido, no es igual, pero me ha gustado mucho que saliera el tema del contenido. Y aquí ya dejo de hablar de mi madre y hablo de mi pareja, ¿no? César y yo discutimos también muchas veces porque yo intento limitar mucho el tiempo, ¿no? Y obviamente me preocupa el contenido, pero él siempre dice, es que estáis siempre con el tiempo y los pediatras también tenéis que explicar que no es lo mismo que vean en la pantalla una cosa a que vean otra. Sí. Sea un videojuego, sea una película o sea un dibujo animado, porque hay algunas películas que son puro arte, el cine es arte, hay algunos videojuegos que son auténticas obras de arte, hay algunos dibujos animados buenísimos y hay otros que yo no soy capaz de ver 2 minutos seguidos, ¿no? O sea, no todo lo que hay en pantalla tiene la misma calidad. No, efectivamente. O sea, la elección de contenidos es otro de los elementos importantes, ¿no? La elección de contenidos, el acompañamiento, no es solo el tiempo. Y muchas veces lo que tú decías, que igual la gente se queda con lo del tiempo, vale, pues no lo cumplo y ya está. Y igual dices, vale, pues igual tienes el tiempo, pero según cómo sea, de qué contenidos, si es acompañado o no es acompañado, o si tiene un valor un poquito añadido, pues puede no ser tan perjudicial, ¿no? Sí, bueno, es que además en esto es que todo ha evolucionado tanto, es que yo me pierdo, o sea, en realidad con el tema de lo de los videojuegos. O sea, está claro que por tocar un videojuego de repente no te vuelves adicto, no. Obviamente, pero sí que hay una cierta predisposición en el carácter, lo que hemos hablado antes, y luego que no es lo mismo, bueno, primero el contenido del videojuego, luego que saber si es, por ejemplo, totalmente online o no, si los jugadores que están jugando contigo los conoces o no, hay hasta control un poco parental, ¿no? En este sentido, el dispositivo, si es de los que te puedes llevar a cualquier sitio o es de los enchufados en casa, ¿no? O sea que al final, pues no, supongo que hay toda una escala un poquito de grises y que sobre todo lo que hay que ver es qué estás dejando de hacer, efectivamente. O sea, que supongo que no es lo mismo jugar con tus amigos, que se establezca incluso hasta una conversación, etcétera, durante un tiempo corto, que pues estar horas y horas delante del televisor y que no hagas nada más en el día, ¿no? Sí. Bueno, es complicado. Esto es un melón, ¿eh? Sí, es un melón porque ya llevamos un rato y digo, hay mil cosas. Porque una cosa que a mí me parece muy, muy importante es un poco que muchas veces, o lo que vemos, ¿no?, en consulta, en las salas de espera, en la sociedad, es que no sabemos ver a nuestros hijos aburridos, frustrados, enfadados, y te dan ganas de darles, de calmarlos, y muchas veces esa forma de calmarlos para mucha gente es una pantalla, ¿no? O sea, son sentimientos normales y que hay que aprender, que hay que acompañarles en aprender a, transitarlos, no sé cómo suele decir la gente experta en esto, ¿no? De acompañar, y estás frustrado porque tal, ¿verdad? Sí, o estás aburrido. Bueno, pues a ver qué se te puede ocurrir. Pero si a veces que incluso antes de que tengan una rabieta, para evitar, o en las salas de espera, nosotros hace poco hemos cambiado y la verdad que estamos muy contentos y es una tontería. Hemos puesto libros y dibujos y pinturas, que ya ves tú.
pero estamos viendo que hacen más uso que de estar con el móvil, tanto las familias como los niños, ¿no? Hemos puesto algunos carteles un poquito amables de zona de respiro o algo así, y es mucho más bonito y las familias lo agradecen mucho y no es nada del otro mundo, es como volver, o sea, volver a los libros, volver a las pinturas, y muchos niños lo prefieren, pero ya venían con o sea, igual a los padres y madres se nos ha olvidado un poco llevar pinturas en el bolso, llevar libritos, llevar una libreta para pintar, y es como una herramienta que siempre tenemos disponible y que les calma, les hipnotiza, pero me parece que eso puede tener repercusiones a largo plazo, bueno, me parece y se está estudiando respecto a eso, a la capacidad un poco de frustración con la vida, de la insatisfacción. Tolerar esos sentimientos que no son euforia, no son alegría, no son la vida me va genial, no es me voy de vacaciones a no sé cuántos sitios, bueno, pues un poco, y que las redes sociales lo pues hacen más difícil ¿no? de vivir con la propia vida si ves que todo, o que parece aparentemente que otras muchas cosas son muy, muy emocionantes. Bueno, y que hay que aburrirse, que es que eso va de la mano de la creatividad. Mira, claro, nosotras con el podcast duda. En la pandemia. Eso es. Bueno, y ahí estás haciendo un 2x1, porque al final cuando consigues que un padre coja un libro y solo lea a su hijo, estás desconectando al hijo y al padre, y estás estableciendo una conexión padre-hijo que tiene millones de beneficios, ¿no? Entonces, sí. Pues nosotros también tenemos una biblioteca y fue bonito ver cómo de repente la gente dejaba de utilizar el móvil y cogía los libros. Así que nada, pediatras que nos escucháis, bibliotecas en las salas de espera, que no es nada nuevo lo que estamos diciendo, es lo que había antes, ¿no? O sea, ibas al dentista y te cogías la revista. Fíjate, yo creo que esto fue un poco también por la pandemia, ¿no? Es que quitaron mucho de estas cosas por el miedo al contagio, etcétera. A lo mejor venía de antes y fue simplemente una mera excusa, pero luego nos ha costado efectivamente retomarlo otra vez. Bueno, podemos de todas formas ir un poco en positivo, ¿no? Porque yo creo que al final sí que se pueden hacer muchas cosas. Leiré tanto en nuestro... O sea, estamos de acuerdo las tres que obviamente las plataformas tienen que regular más, los legisladores tienen que regular más, porque no toda la responsabilidad puede recaer en nosotros. Tenemos que ofrecerles otras alternativas a los niños y a los chavales si quitamos las pantallas que tan presentes están o si las reducimos. Entonces, cuéntanos un poquito, porque sé que tú sabes así de bueno, algunos movimientos como muy interesantes. Sí, pues la verdad que a mí me gusta pensar en ello en positivo, ¿no? Y hay mucho que podemos hacer, cada uno a su nivel, como familias, como madres, padres, tíos, abuelos o pediatras, o otros como educadores, pero incluso en profesiones que no tengan que ver con tan directamente, ¿no? Quizás en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, o sea, si es algo que nos mueve, pues la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que son gratificantes. Pues yo vivo en un pueblo no muy grande, y la verdad que un grupo de padres pues empezamos con esto hace un par de años, porque es que fue, la verdad que fue como muy visual, ¿no? Estábamos en el parque y se oían niños jugando, era una tarde de primavera, y apareció un móvil y de repente se hizo el silencio, o sea, no había niños, ¿no? Y nos dio mucha pena a esos padres que estamos ahí, que hemos vivido una infancia de ruido, de rodillas raspadas, ¿no? De otro tipo de esto, ver a niños de 8, 9, 10 años tan quietos, porque es que la infancia no es así, aunque mucha gente, no, para que estén callados en el tren, en el metro, en la sala de espera, pues es que la infancia es un poquito ruidosa. Es molesta en ocasiones incluso. Y entonces, bueno, pues empezamos un poquito con esto y hicimos un grupo, pues que hemos hecho varias iniciativas, pues un poquito de concienciar, bueno, pues charlas en el cole, en el pueblo, con los niños un poco de reflexión. Es cualquier cosa que se te ocurra que vaya en la línea de concienciar, de un poquito de hablar del tema, de sacarlo a la palestra, no por criticar qué mal lo estamos haciendo, o sea, en positivo, ¿no? De decir, bueno, ser conscientes, efectivamente hay un problema, pero ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Retos sin móvil. Yo hay un autor que igual os suena, Telmo Lazcano, que es un profesor de San Sebastián, que hizo un reto No Phone Challenge con una clase de instituto, que yo creo que luego se ha reproducido en muchos sitios, o igual a la vez, igual no fue en primero, pero yo le oía él hablar y me gustó mucho, ¿no? Que decía que de forma voluntaria los alumnos de la ESO dejaban el móvil una semana y llevaban un diario de emociones. Y entonces describe muy bien cómo los primeros días cuentan síntomas pues, de abstinencia, de nerviosismo, de intranquilidad, de estar todo el rato llevándose la mano, ¿no? al bolsillo, o de estar un poco nerviosos.
que luego a partir del tercer día o así empezaban a hacer cosas nuevas que llamaban ellos, que podía ser quedar con un amigo, dar un paseo o ver un atardecer sin sacarle una foto. Que eso yo reconozco que yo me veo ahí, yo veo algo bonito y estoy pensando en sacarle una foto, la verdad. O a mis hijas hacen algo gracioso, les veo un momento bonito y quiero sacarles una foto y me cuesta mucho reprimirme, la verdad. Y luego que en los últimos días, que alguna alumna incluso le llegó a decir, tengo miedo de que llegue el día en que volvamos a coger que nos devuelvas el móvil, ¿no? Que volvamos a coger el móvil porque me he dado cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy potente como reflexión, o sea, como un poco reflexión y obviamente no quiere decir que vamos a vivir sin móvil, sin internet, pero un poco hacer ese clic de decir, bueno, yo quiero ser quien elija, cómo, cuándo y no sentirme como que estoy enganchada o que el aparato me domina a mí o mis redes o... Que vas como a la deriva, ¿no? Eso es, ¿no? Y elegir yo en qué momentos. Y entonces eso, por ejemplo, es muy chulo y es algo que a raíz de eso cada uno se le pueden ocurrir diferentes ideas para hacer o pues aquí, el movimiento Adolescencia Libre de Móviles, que está a nivel nacional y es un movimiento muy, muy potente, son familias preocupadas por la salud digital y que quieren un poco tener una vida digital familiar más saludable, vamos a decir, ¿no? Uno de los elementos importantes es intentar el retraso del primer móvil, porque es cierto que ahí el primer móvil con acceso a Internet, ¿no? Un smartphone, porque es verdad que ahí es muy difícil de supervisar, acompañar, controlar ya no solo los tiempos, los contenidos, todo eso que decíamos que es importante, pues es muy difícil acompañarlos si tienen un dispositivo en el bolsillo con internet a todas horas, que encima duermen con él en la habitación o se lo llevan al instituto y entonces ni es todo cuántas horas, ni es todo que no tengan un móvil, es el conjunto y cada uno en su, bueno, pues igual estás más de acuerdo con unas cosas y menos con otras, pero globalmente yo creo que la mayoría de familias que vemos este problema y de profesionales creemos que hay muchas cosas mejorables, ¿no? Y igual no son para todos iguales, pero hay unos puntos comunes o que nos acercan más que los que nos dividen. Bueno, tiene muchos materiales en Internet que pueden ser útiles para los coles, para fomentar debate, ¿no? Pues vídeos interesantes, pequeños cortos y luego un punto fuerte que tienen pues es el pacto para retrasar el primer smartphone, que con ello lo que quieren es recoger un poquito qué sensaciones hay a nivel de toda España, de comunidades, de colegios, de cuánta gente querría, o sea, no te dice yo me comprometo a no dar un móvil hasta los 16, sino que yo querría pues acercarme a esa edad o que no fuera la edad que hoy día es la media, que son los 11 años. Cuando van a primero de la ESO al instituto, la mayoría tiene, más de un 90% tiene. Entonces, que no sea que lo doy por inercia o por la presión social, que cada uno elija según sus creencias, sus circunstancias personales, sus necesidades, qué dar, o sea, qué tipo de dispositivo, porque también hay móviles sin internet, y cómo darlo, ¿no? Entonces va un poco en esa línea. Y que tampoco son antitecnología ni nada de eso. Entonces, ahí hay mucho material muy, muy útil y luego pues te puedes unir al grupo de tu cole o de tu comunidad o de tu provincia, un poco que esté trabajando quizás más activamente en eso o que quieras estar más informado, ¿no? De qué cosas se llevan a cabo, de noticias y luego pues yo le llamo como ser pequeños activistas, ¿no? Hay iniciativas muy bonitas, muy diferentes en algunos pueblos de aquí. Han hecho pegatinas para poner en los comercios. No sé si en Madrid, por ejemplo, habéis oído alguna iniciativa similar. No he visto. No, pues de pueblos de mediano tamaño, vamos a decir, que pone algo así como si necesitas, puedes usar nuestro teléfono, ¿no? Y que es para fomentar que, como uno de los motivos por los que muchos niños tienen móvil a esas edades es que ya quizás se mueven un poquito más solos o que quizás necesitan llamar a sus padres, etcétera, etcétera, pues que sea una red de sitios donde puedan pedir, oye, necesito contactar a mi madre porque he perdido el autobús o tal. Y es que, bueno, hoy en día seguro que sin esas pegatinas, en realidad, si a mí por la calle me para un niño o un adolescente y me dice que necesita un móvil, claro que se lo voy a dejar. Es una iniciativa bonita y como que visibiliza cualquier cosa que se le pueda ocurrir a uno con ilusión, imaginación y, bueno, pues un poco convencimiento de que
de que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Hace poco Carlota, que ya lo habéis escuchado en este podcast también, me contó que hay una serie de móviles, no recuerdo la marca, que no permite instalar algunas aplicaciones determinadas, pero sí otras, ¿no? Porque al final lo que hablabas tú de la fotografía, o sea, a mí me gusta últimamente mucho hacer fotos porque tengo un móvil que hace mejores fotos que el de antes, o me gusta escuchar música, o sea, el móvil también te permite hacer algunas cosas útiles, pero igual... Muchas cosas. Esto mismo que estamos haciendo. De hecho. Grabar. ¿No? Igual no te puedes instalar Instagram, que me ha trabado la lengua ahí, el subconsciente. O no te puedes instalar TikTok, pero te puedes instalar una aplicación que reproduce música. Entonces, también para los adultos es una iniciativa interesante. Y antes, Leire, cuando contabas la iniciativa del profesor de Telmo, me venía a la cabeza la escena de la película de Wall-E, cuando se les estropea el sistema operativo y de repente las pantallas dejan de funcionar y todas esas personas que van ahí montadas en unos vehículos que les desplazan porque ellos no tienen casi capacidad autónoma de desplazarse, empiezan a bajarse y arrastrarse por el suelo y descubre que tienen pies y que se pueden levantar, ¿no? Estaba como visualizando un poco la misma. Bueno, con el apagón, ¿no? Aparte de todo lo negativo, quiero decir que todo el jaleo, pero es verdad que mucha gente lo vivió como un momento de conexión, si no te suponía un trastorno muy importante de laboral, pero fue como algo totalmente involuntario, pues dices, es que a la fuerza tengo que buscar otra forma de ocio, de relacionarme, de sacarme las castañas. Y bueno, al hilo un poquito de lo que decíamos, yo a veces en la consulta o sí que me gusta hablar de enseñar a los niños y adolescentes herramientas, o que no se nos olvide que cuando demos un móvil, las herramientas de la vida, ¿no? O sea, de solucionar problemas, porque si no parece que todo está ahí, nosotros mismos. O sea, yo me sé muy pocos teléfonos de memoria y a veces piensas que si se te queda sin batería y tal, necesitas saberte 1 o 2 teléfonos de memoria de tus contactos importantes, o si me perdiese el móvil, si me queda sin batería, ¿qué haría en esta circunstancia? Entonces eso también hay que enseñárselo a los niños, porque si su única herramienta es un móvil, pues te quedas sin ideas, ¿no? ¿A quién pedirías ayuda? Pues buscarías a un policía, a una familia, entrarías a un centro de salud y dirías, oye, he tenido este problema, ¿me podéis ayudar? ¿Me podéis prestar un teléfono? O no encuentro, no. O sea, un poco herramientas, o sea, elementos de cómo solucionar problemas cotidianos que no sea llamar a mi padre, a mi madre, porque si no, a veces, si damos eso sin haber trabajado lo otro, que se quedan sin herramientas de solucionar problemas. ¿Cuánto daño ha hecho Google Maps? Que ahora no sabemos, no sabemos llegar. Yo que soy. Yo la primera. Y yo igual. Sí, es que al final la verdad es que es eso, es lo del acompañamiento, ¿no? O sea, es que no lanzamos a nuestros hijos a nada solos, o a prácticamente casi nada, y sin embargo a veces les damos un móvil que desgraciadamente, como las plataformas, la legislación no les cubre, pues les lanzamos ahí como un poco a los tiburones. Y es verdad que yo creo que enseñarles alternativas y enseñarles también lo que se van a encontrar, pues es muy importante. Una vez escuché a una policía en una charla que decía que darle un smartphone a nuestros hijos pequeños de 10-12 años era como regalar un Ferrari sin el carnet de conducir y decirle que se pusiera a probar el de 0 a 200 en la autovía, ¿no? Así es. Y afortunadamente creo que la ley se ha puesto incluso un poco más restrictiva en este término. Creo que es importante que exista un marco legislativo y además que sea un poco más restrictivo y que sepamos los padres que si esa norma se salta, pues también puede tener implicaciones de cara a deudas que adquieran nuestros hijos, etcétera, etcétera. No con ánimo de asustar, sino de conocer y que a nadie le llegue luego una sorpresa. Sí, es cierto. Bueno, yo no soy experta en la ley, yo no estoy súper informada, pero eso es verdad y mucha gente no lo sabe, ¿no? O sea, las aplicaciones, etcétera, tienes unas edades, bueno, no sé, recomendadas o edades mínimas, ¿no? Lo mismo que los videojuegos, que muchísimos niños no las cumplen bajo el conocimiento de sus padres. Por eso también tenemos que conocer qué usan y cómo lo usan, porque igual un niño de determinada edad pues podría usar cierto videojuego, cierta aplicación, pero la mayoría no. Y es cierto que hay unas edades, según qué contenidos tengas, o si aparece sangre o no aparece sangre, o si aparecen determinados mecanismos de recompensa X o Y, pues son más adecuadas para unas edades u otras, ¿no? Si te puede contactar desconocidos o no. Entonces, diferentes elementos que ellos conocen
que te marcan un poquito las edades, pero la mayoría de aplicaciones hoy en día son por debajo, o sea, para mayores de 14 o de 16 y por debajo de esas edades, a veces pone igual de 13 a 16, bajo el consentimiento, la supervisión parental, ¿no? Que muchos dicen, pues sí, que tengo más de esta edad o me han dado permiso o lo desconocen. Sí. Y lo que tú decías, si hay una actividad delictiva que la puede haber por desconocimiento, pues sea ciberbullying, sea algo de contenido sexual, de envío de imágenes, sea gastar dinero, bueno, igual no delictivo, pero bueno, que dé problemas en casa, vamos a ver. Porque hay niños que se llegan a gastar bastante dinero en videojuegos, ¿no? Comprando pues las indumentarias, las diferentes armas, pues eso, la responsabilidad recae sobre los padres y si hay una multa que pagar, por supuesto la pagan los padres y si hay algo penal, vamos a decir, la responsabilidad es de los padres. Entonces, lo que tú decías, y en esa línea se han puesto más restrictivos porque ven que es un problemón. Vamos, eso muchas gente de la policía, fiscales, hablan mucho de eso. Y igual antes no se denuncia, o sea, hay muchas cosas que quedan sin llegar a denunciar y entonces no se conoce tanto el alcance, ¿no? Pero en los colegios e institutos hay muchos problemas de convivencia en relación con el reenvío de imágenes, de inteligencia artificial. Unas pocas salen las noticias, pero en la consulta seguro que a vosotros pasa. Sí. Yo cuanto más pregunto, más cosas me cuentan. O sea, haces preguntas abiertas de qué cosas has visto, hay algo que te haya hecho sentir mal y ellos están dispuestos a hablar, que es lo mejor. O sea, lo mejor es que puedan hablar en familia y yo suelo decir, esto no es culpa tuya. Si tú has visto algo inadecuado que te ha llegado, que te ha hecho sentir mal, no es culpa tuya y no lo... O sea, ¿no? Como busca a alguien a quien le puedas, si te ha hecho sentir, porque muchas veces no buscan muchas cosas, entonces, pero igual sienten vergüenza, culpa, miedo a que les vayan a echar la bronca. Entonces, un poco hablar de todo eso, pero bueno, es cierto que yo creo que muchas familias no saben lo que tú dices, ¿no? Entonces, no es por asustar, pero eso existe. Y yo me acuerdo, pues en el último mes, una niña me contó que en el equipo deportivo, pues unas amigas, bueno, unas compañeras se habían hecho pasar, se habían creado un perfil falso, le habían pedido imagen, o sea, le habían hecho creer que era alguien que estaba enamorado de ella, pues la pobre chica se lo había creído, como tantos adultos. Es que los adultos caemos engañados en todo eso. Y entonces le había hecho, pues había mandado imágenes que luego las habían difundido, o sea, cosas gordas. Y no, era una broma, no, eso no es una broma, eso es un delito. Efectivamente. Ligando un poquito con esto, que dejaremos enlaces, etcétera. Si queréis podemos comentar que está el INCIBE, que bueno, ayuda en todo esto del Instituto Nacional de Ciberseguridad y tanto como usuario, o sea, como niño, como padre, allí pueden encontrar un número de contacto por si en algún momento tienen algún problema de este tipo, pues pueden hablar con especialistas sobre esto. Y en INCIBE hay un recurso muy útil del sistema PEGI o no sé cómo se pronunciará, que ayuda a hacer una lectura crítica de las características del videojuego que se está comprando, ¿no? O se está dejando comprar a un menor de edad, y te habla de las edades recomendadas, de si tiene contenido violento, pornográfico, si hay palabras malsonantes, y eso también está bien que lo sepamos como padres, ¿no? No es lo mismo estar jugando al Zelda en familia, como ha sido mi caso, que nos hemos pasado el Zelda todos juntos y nos lo hemos pasado muy bien, que ponerte a matar zombies, ¿no? Y acostarte ahí con tu amígdala con la sensación de que se ha tirado toda la tarde matando zombies. Unos documentales, bueno, hay mucho, pero Generación Click y Generación Porno, que no sé si habéis visto o suenan, que a mí me parecieron bastante impactantes y como un buen punto de partida para quien igual no está muy concienciado o piensa que no hay tanto problema porque son familias pues muy normales, muy estándar, no sé cómo decirlo, que cuentan problemas de diverso tipo, tanto de sexualidad como de anorexia, como de adicción a videojuegos, como de niñas de 8 años que se hacen su rutina facial y están enganchadas a poner imágenes, ¿no? Al skincare. Y me parece bueno como un poco para abrir los ojos al hilo de lo que decías, Rosa, eso, el acompañamiento y las características del niño que decías antes, Sole. Y entonces un niño igual pues tiene la capacidad de jugar a eso sin engancharse o sin creer que es la realidad, que conozcamos. Yo creo que cada uno conocemos a nuestros hijos, familiares y tal. Y saber qué problemas pueden dar
o qué herramientas tienen para conseguir de nosotros ciertas cosas, como es robar nuestra atención, como puede ser generar adicción, y luego, pues un poquito con todo eso y con un sentido crítico, tomar las decisiones, porque lo que decíamos, ni para todos el mismo número de horas seguramente, ni para todos la edad del primer móvil la misma, ni cero videojuegos, no, cada uno un poquito según su realidad, pero ser consciente de los peligros que hay y de toda la industria y el dinero que hay ahí detrás. Yo creo que formarnos como pediatras, como padres, como en general, nos va a ayudar también, porque al final también, efectivamente, o sea, yo creo que tenemos que huir un poco de la nostalgia. Nuestros hijos no se van a criar igual que nos criamos nosotros, no. ni que se criaron nuestros padres, que sí que estaban ahí al aire libre todo el rato, tocando vacas, caballos, no sé qué. Quiere decir que al final lo que tenemos es esta sociedad en la que vivimos, entonces yo creo que tenemos que intentar apañarnos lo mejor posible, ¿no? y también pues coger las cosas positivas e intentar pues eso, desgranar un poco las negativas. Creo que ya te hemos raptado mucho tiempo, Leire. A Rosa le encantan los resúmenes, entonces te voy a proponer, Rosa... Bueno, a mí me encantan los resúmenes cuando soy capaz de resumir, que a veces no puedo. Pero mira, Leire, haciendo búsqueda estos días, ¿no? Me gustó mucho el título de una charla o un debate que tuvisteis ahí en el País Vasco, en el que participaron creo que políticos, docentes, un filósofo, sociólogo, y se estableció, yo creo, un debate interesante y el título era ¿proteger o empoderar? Y yo creo que realmente hay que proteger y hay que empoderar, ¿no? Probablemente antes de los 3 años pues hay que protegerles y ofrecerles el mínimo contacto con pantallas que sea posible. Hay que limitar ese tiempo y controlar mucho el contenido cuando son más pequeños, antes de los 6 años. Hay que ser muy exquisitos con el contenido y ahí sí que llega el momento de empoderarles. Cuando ya van siendo adolescentes, preadolescentes y cuando somos adultos también, porque al final todos debemos de hacer un poco de autocrítica y yo también, bueno, pues termino un poco con lo que os decía al inicio, ¿no? Que como ciudadanos también tenemos que exigir que haya un marco de regulación que obligue a que las empresas tecnológicas que hay detrás de todo esto estén obligadas a protegernos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi resumen, si es que se puede decir. Que es un resumen y no sé si estáis de acuerdo o no. Yo estoy totalmente de acuerdo y además es que a mí me cuesta mucho resumir de esto que me apasiona y me surge una cosa detrás de otra y digo, ay, esto también es que es súper interesante o súper importante. Bueno, o sea que... es que daría para otro podcast y bueno, sí, yo a lo mejor solo añadir que quizás hemos normalizado como mucho porque real el uso, ¿no? Más que el uso, voy a decir abuso, porque el uso tampoco es que sea malo, ¿no? Sí. El abuso, porque creo que es una adicción intergeneracional. Entonces, al final, como nos afecta también a nosotros, ¿no? Como padres, como pediatras, como personas humanas que vivimos en este mundo, pues quizás no hemos sido tan conscientes y eso, y hay que ponerse. Y yo creo que, y fuera ya de broma, irse unas semanitas con las vacas, que yo estaba ahora en Santander, en un pueblo que había más vacas que personas sin móvil, porque no había nada de cobertura. Me ha sentado divino. Fenomenal. Y es que de eso también hay evidencia, porque antes cuando hablabas del profesor de Telmo, de hecho hay un estudio de un autor que se llama Lambert, que lo leí así por encima y me gustó bastante, que decía que con solo una semana entre vacas, como dice Sole, de desconexión de Instagram y TikTok, o sea, entre vacas pero sin hacerle fotos y subirlas en vídeos a TikTok, solamente así se bajan los índices de depresión y ansiedad. Y de eso somos conscientes todos, así que nada, aprovechamos que estamos en mitad de agosto grabando este podcast para recomendar a todos un poquito de desconexión digital de vez en cuando. Mil gracias, Leire. De lo que sí que tengo nostalgia es de que no estés aquí más rato con nosotras en persona. Ya, sí, porque efectivamente lo online nos sustituye a lo real, al cara a cara, y aunque claro que acerca y está fenomenal tener esa posibilidad, pues donde esté un abrazo cariñoso y un buen rato de charleta con los móviles desconectados y estando conectadas entre nosotras, pues eso lo tenemos pendiente. Lo bueno es que nos podemos dar un abrazo en septiembre y lo documentaremos. Eso es. Yo voy a intentar... Sacamos el móvil solo para la foto. Voy a intentar buscar un hueco como sea. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Muchas gracias a vosotras, chicas. Os quiero mucho y os echo de menos.
Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web mielelimonpediatras.com. Y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras, puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de Ko-fi, de Patreon o PayPal. Visita nuestra web si quieres saber más.